Capítulo 5. De vuelta a este lado de la puerta. Como el juego del escondite seguía en marcha, Edmund y Lucy tardaron un poco en localizar a los demás. Pero cuando por fin estuvieron todos juntos, lo que sucedió en la habitación grande donde estaba la armadura, Lucy exclamó: «Peter, Susan, es todo verdad. Edmund también lo ha visto. Hay un mundo al que se puede llegar a través del armario. Edmund y yo entramos. Nos encontramos allí, en el bosque. Anda, Edmund, cuéntaselos todo». «¿Qué es todo esto, Ed?», inquirió Peter. Y ahora llegamos a uno de los puntos más desagradables de esta historia. Hasta aquel momento, Edmund se había sentido mareado, malhumorado y molesto con Lucy por haber estado en lo cierto, pero todavía no había decidido qué hacer. Sin embargo, cuando de improviso Peter le hizo aquella pregunta, decidió al instante hacer lo más mezquino y rencoroso que se le ocurrió. Decidió hacer quedar mal a Lucy. «Cuéntanos, Ed», dijo Susan. Y Edmund les dirigió una mirada de tremenda superioridad, como si fuera mucho mayor que Lucy, cuando en realidad solo se llevaban un año. Seguida de una risita disimulada, declaró: «Sí, claro, Lucy y yo hemos estado jugando. Fingíamos que su cuento era realidad y que ese mundo en el armario era cierto, pero solo para divertirnos, claro. En realidad, ahí no hay nada». La pobre Lucy echó una mirada entre enojada y dolida a su hermano y salió corriendo de la habitación. Edmund, que a cada minuto que pasaba se convertía en una persona más malvada, pensó que había conseguido marcarse un tanto y se apresuró a añadir: «Ya está otra vez. ¿Qué le sucede? Eso es lo peor de los niños pequeños, ¿saben? Siempre...» «Oye», lo interrumpió Peter, volviéndose contra él con ferocidad. «Cállate. Te has comportado de un modo atroz con Lu desde que ella empezó esa tontería del armario. Y ahora te dedicas a tomarle el pelo y a hacer que vuelva a sacar a relucir el tema. Creo que lo has hecho simplemente para mortificarla». «¡Ah! ¡Eso son tonterías!», repuso Edmund, estupefacto. «Claro que son tonterías», dijo Peter. «Esa es la cuestión. Lu estaba perfectamente bien cuando nos fuimos de casa, pero desde que llegamos aquí parece que a su cabeza le está pasando algo o que se está convirtiendo en una mentirosa empedernida. Pero sea lo que sea, ¿qué bien crees que le hará si te dedicas a fastidiarla y a burlarte de ella un día y animarla al día siguiente?» «Yo pensaba, empezó Edmund, pero no se le ocurrió nada que decir. «No pensabas nada», replicó Peter. «Es pura gana de molestar. Siempre te ha gustado aprovecharte de todos los que son menores que tú. En la escuela haces lo mismo». «Vamos, déjalo», intervino Susan. «Que ustedes se peleen no va a mejorar nada. Mejor vamos a buscar a Lucy». A nadie le sorprendió que cuando encontraron a la niña, bastante más tarde, ésta mostrara huellas de haber estado llorando. Lo que le dijeron no sirvió de nada porque ella se mantuvo firme en su historia. «No me importa lo que piensen y no me importa lo que digan. Pueden decírselo al profesor o escribirle a mamá o hacer lo que les parezca. Sé que he conocido a un fauno allí y... ojalá me hubiera quedado en ese lugar. Todos ustedes son unos brutos, unos brutos». Fue una tarde muy desagradable. Lucy se sentía desdichada y Edmund empezaba a darse cuenta de que su plan no funcionaba tan bien como había esperado. Los dos mayores empezaron a pensar en serio que Lucy había perdido el juicio y se quedaron en el pasillo conversando en susurros hasta mucho después de que ella se hubiera ido a dormir.
El resultado fue que a la mañana siguiente decidieron que irían a contarle todo aquello al profesor. «Escribirá a papá si cree que a Lucy le pasa algo importante», dijo Peter, «porque esto se nos escapa de las manos». De modo que fueron a llamar a la puerta del estudio y el profesor dijo: «Adelante». Se levantó y les ofreció unas sillas y les indicó que se hallaba a su disposición. Luego se sentó a escucharlos juntando las puntas de los dedos y sin interrumpir ni una vez, hasta que finalizaron todo el relato. Tras ello permaneció sin hablar durante un buen rato. Luego garraspeó y dijo lo último que ellos habrían esperado oír. «¿Cómo sabéis ustedes que la historia de vuestra hermana no es cierta?» Bueno, pues empezó Susan, pero después se detuvo. Cualquiera podía ver por la expresión del rostro del anciano que éste hablaba totalmente en serio, de modo que Susan se tranquilizó y siguió. Pero Edmund dijo que solo estaban jugando. «Esa es una cuestión», declaró el profesor, «que desde luego hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Por ejemplo, si me permiten que se los pregunte, ¿es bastante la experiencia que tienen ustedes para considerar a su hermano o su hermana como los más dignos de crédito de todo lo que dicen? Quiero decir, ¿cuál de ellos creen ustedes que siempre dice la verdad?» «Eso es lo más curioso al respecto, señor», dijo Peter. «Hasta ahora yo habría dicho que la que siempre dice la verdad era Lucy». «¿Y qué piensas tú, chiquilla?», inquirió nuevamente el profesor, volviéndose hacia Susan. «Bueno, en general yo diría lo mismo que Peter, pero lo que dice no puede ser cierto. Todo eso del bosque y el fauno». «Eso es más de lo que yo sé», indicó el profesor. «Y una acusación de mentir contra alguien a quien siempre han considerado sincero es algo muy serio, algo realmente serio». «Teníamos miedo de que no estuviera mintiendo a propósito», dijo Susan. «Pensábamos que a Lucy podría pasarle algo grave». «¿Locura, quieren decir?», repuso el profesor con bastante frialdad. Pueden estar tranquilos. Basta con mirarla y hablar con ella para darse cuenta que no está loca». «Pero entonces», dijo Susan, y se detuvo, pues nunca había soñado que un adulto pudiera hablar como el profesor y no sabía qué pensar. «Lógica», dijo el profesor en parte para sí mismo. «¿Por qué no enseñan lógica en las escuelas de hoy en día? Existen solo 3 posibilidades, niños. O bien, su hermana miente, o está loca, o dice la verdad. Saben que no miente y resulta evidente para mí que no está loca. Por el momento, pues, y a no ser que aparezcan más pruebas, debemos dar por sentado que dice la verdad». Susan lo miró con fijeza y se sintió muy segura por la expresión de su rostro, de que no se burlaba de ellos. «¿Pero cómo podría ser cierto, señor?», quiso saber Peter. «¿Por qué dices eso?», le preguntó él. «Bueno, por un motivo. Si es real, ¿por qué no encuentra todo el mundo ese país cada vez que va al armario? Quiero decir, cuando miramos no había nada, ni siquiera Lucy vio algo entonces». «¿Qué tiene eso que ver?», dijo el profesor. «Bueno, señor, si las cosas son reales, están ahí todo el tiempo». «¿Eso crees?», insistió el anciano, y Peter no supo qué decir.
Pero pero no hubo tiempo, protestó Susan. Lucy no tuvo tiempo de ir a ninguna parte. Incluso, aunque existiera ese lugar, salió corriendo detrás de nosotros en cuanto estuvimos fuera de la habitación. Fue en menos de 1 minuto, señor, y afirmó haber estado fuera durante horas. Eso es justo lo que hace que su historia probablemente sea cierta, repuso el profesor. Si realmente hay una puerta en esa casa, en esta casa, que conduce a otro mundo, y debo advertirles que esta es una casa muy extraña y que incluso yo sé muy poco sobre ella, sí, como digo, si entró en ese otro mundo, no me sorprendería en absoluto descubrir que en el otro mundo el tiempo fuera distinto del nuestro. De modo que por mucho que estuvieras allí, jamás ocuparías parte de nuestro tiempo. Por otro lado, no creo que muchas niñas de su edad pudieran inventar algo así por sí mismas. Si hubiera estado fingiendo, se habría ocultado durante un lapso razonable antes de salir y contar su historia. Pero, ¿en serio está diciendo esto, señor?, preguntó Peter. ¿Cree usted que podría haber otros mundos por todas partes, justo a la vuelta de la esquina, así como así? Nada es más probable, repuso él, quitándose los lentes para, a continuación, empezar a limpiarlos mientras murmuraba para sí. Me pregunto qué enseñan en la escuela en estos días. Pero, ¿qué podemos hacer?, quiso saber Susan, quien creía que la conversación empezaba a desviarse. Mi querida jovencita, contestó el profesor, mirándolos repentinamente a los dos con una expresión muy perspicaz. Existe un plan que nadie ha sugerido aún y que vale la pena poner en marcha. ¿Cuál?, inquirió ella. Intentar no meternos donde no nos llaman, declaró él. Y ese fue el final de aquella conversación. Después de aquello, las cosas fueron mucho mejor para Lucy. Peter se encargó de que Edmund dejara de burlarse de ella, y ni ella ni nadie tuvo ganas de hablar del armario, que se había convertido en un tema bastante incómodo. Así pues, durante un tiempo pareció como que si todas las aventuras fueran a terminarse, pero no iba a ser así. La casa del profesor, sobre la que incluso él sabía tan poco, era tan vieja y famosa que gente de toda Gran Bretaña acostumbraba a pedir permiso para visitarla. Era esa clase de casa que aparece en las guías turísticas e incluso en los cuentos. Y no era de extrañar, pues se contaban toda clase de cosas sobre ella, algunas más extrañas todavía que la que te cuento ahora, que cuando llegaban grupos de visitantes y solicitaban ver la casa, el profesor siempre daba permiso, y la señora Macready, el ama de llaves, los paseaba por ella, hablándoles de los cuadros y los escudos de armas y de los excepcionales libros de la biblioteca. A la señora Macready no le gustaban los niños y no le gustaba que la interrumpieran cuando contaba a las visitas las cosas que sabía. Por ese motivo, casi desde el primer día había dicho a Susan y a Peter, junto con muchas otras instrucciones: por favor, recuerden que deben mantenerse apartados siempre que acompañe a un grupo a visitar la casa. Como si alguno de nosotros deseara desperdiciar la mitad de la mañana arrastrándose por ahí con una multitud de adultos desconocidos, había comentado Edmund entonces, y los otros 3 pensaban lo mismo. Así fue como las aventuras volvieron a iniciarse por tercera vez. Unas cuantas mañanas más tarde, mientras Peter y Edmund contemplaban la armadura y se preguntaban si podrían desmontarla, las 2 niñas entraron corriendo en la habitación y anunciaron: ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí viene Macready! ¡Y con un grupo enorme!
«Hay que desaparecer», dijo Peter. Así que los 4 se marcharon por la puerta situada en el otro extremo de la habitación. Pero cuando salieron a la habitación verde y desde allí a la biblioteca, oyeron repentinamente voces por delante de ellos y comprendieron que la señora McCready debía de estar conduciendo al grupo de visitantes por la escalera trasera y no por la escalera principal como ellos habían supuesto. Después de eso, un poco porque perdieron la cabeza o porque la señora McCready intentaba atraparlos, o quizá por alguna magia de la casa que había despertado en ellos, los empujaba hacia ese lugar llamado Narnia. Lo cierto fue que pareció como si el grupo los fuera siguiendo a todas partes hasta que por fin Susan dijo: ¡Qué lata, esos turistas! Bueno, vamos a la habitación del armario hasta que hayan pasado. Nadie nos seguirá hasta allí. Sin embargo, nada más entrar, oyeron voces en el pasillo y luego a alguien que hurgaba en la puerta. Finalmente el picaporte empezaba a girar. «¡Rápido!», indicó Peter. «No hay ningún otro sitio». Y abrió de par en par la puerta del armario. Los 4 se introdujeron apresuradamente en su interior y se sentaron allí, jadeantes en la oscuridad. Peter sujetó la puerta, pero sin cerrarla por completo, pues desde luego recordó, como cualquier persona sensata, que uno no debe jamás encerrarse en un armario.